Y hoy quiero tratar Hechos capítulo 2, versos 1 al 13, el empoderamiento del Espíritu para la misión. Quiero hablar sobre eso y detenerme a hablar un poco sobre ese empoderamiento basado en Hechos 2, 1 al 13, cuando se menciona que es el día de Pentecostés. Y quiero leerlo, voy a leer este pasaje bíblico nuevamente, ya lo leímos, pero quiero leerlo en otra versión y quizás podamos captar otras cosas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de viento muy fuerte y llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Lo que dice el autor. No es que era una llama de fuego, era como una llama de fuego. Y todos quedan llenos del Espíritu Santo. Y el autor dice, y empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿verdad? Que la versión Reina Valera dice, empezaron a hablar otras lenguas, diferentes idiomas, por el poder que les daba el Espíritu. O sea, el Espíritu es claro, el texto bíblico es claro. Lo que pasa es que a veces nosotros cargamos nuestras presuposiciones sobre el texto cuando uno lo vuelve a leer, y empezaron a hablar en otros idiomas por el poder que les daba el Espíritu, que les daba el poder para hablar en otro lenguaje, en otro idioma. Vamos a decir que ellos hablaban inglés y le dieron el poder de hablar español, fue el Espíritu Santo. Ahora, esa experiencia es clara. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas las partes de diferentes naciones. Habían diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro y decían, ¿no son estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, y visitantes de Roma. Imagínense, de todos los puntos del antiguo mundo, los más lejanos, habían personas allí. Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Ese es el milagro. Este pasaje bíblico es sencillo. Tiene diferentes interpretaciones y hay diferentes tradiciones que se han apropiado de este pasaje y le han dado una interpretación particular, pero el texto es claro. Esta gente está diciendo, recibieron el Espíritu Santo para hablar de las maravillas de Dios. Y Él los está empoderando y le está dando un idioma. ¿Para qué? Para que las demás personas lo entiendan. ¿Que entiendan qué? El mensaje de las maravillas de Dios. Así que con esto en mente, haciendo esa relectura del pasaje, yo siempre me preguntaba, ¿por qué reciben el Espíritu Santo y para qué? ¿Verdad? Yo vengo de la tradición pentecostal, mis raíces son raíces pentecostales. Y en Hechos 2, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, es importante y vital para las iglesias pentecostales, para la teología pentecostal, para la espiritualidad pentecostal. Y yo como joven, que me convertí en una iglesia pentecostal, pensaba, ¿para qué reciben el Espíritu Santo? ¿Por qué lo reciben y para qué? Y siempre los pastores apuntaban a Hechos 1, Hechos capítulo 2. Y en medio del culto pentecostal o de la iglesia pentecostal podemos encontrar este coro. Un coro que se cantaba en la iglesia pentecostal cuando estaba en Puerto Rico. Se cantaba mucho. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y esto se repetía nuevamente. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y lléname de tu amor. Y este corito pentecostal es sacado de Hechos capítulo 2. Podemos ver. Lo leímos ahora mismo. Y vemos la relación que hay entre este corito
y Hechos capítulo 2. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y depende, especialmente las hermanitas que lo cantaban. Lléname, 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 lléname. Y se quedaban lléname, lléname, lléname. Y el corito corría como por 10 minutos diciendo lléname, 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 lléname. Y a veces el que dirigía no paraba de cantar el corito hasta que el Espíritu Santo cayera, ¿verdad? Utilizando ese lenguaje, cayera sobre la iglesia o sobre uno, dos o tres hermanos y los llenara. Así que las personas brincaban y danzaban en el Espíritu. Pero la teología del corito vemos que es clave. Esta pregunta le está diciendo al Espíritu Santo, lléname, lléname, pero hay algo clave, lléname de tu amor. Más allá de la manifestación, el coro, su teología está basada en la importancia del amor que es central para esa llenura del Espíritu y para hacer el ministerio de la iglesia. Y esa llenura no era para las cuatro paredes de la iglesia, era para cuando la gente saliera del templo, salieran a predicar, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Pero no todos entendían esto. Yo me imagino que los primeros pentecostales, la primera generación de pentecostales en el contexto de Puerto Rico, sabían que la llenura del Espíritu era para predicar el Evangelio. Pero mientras vemos que la tradición va envejeciendo, va tomando más años, la gente, cuando llega donde mí, a mi generación, la gente utilizaba este corito para una llenura individual, para llenarme del Espíritu, pero a veces no lo relacionan que la llenura del Espíritu es para la misión. Ahora, la gente piensa que la experiencia del Espíritu es personal solamente para mi satisfacción personal, para satisfacer mis necesidades personales. Pero cuando revisitamos la teología de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, especialmente de lo que estamos hablando, vemos que la llenura del Espíritu es para impulsar a la gente a proclamar las buenas nuevas de salvación a otras personas. O sea, que una persona no puede decir que yo estoy lleno del Espíritu Santo cuando yo no estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es una dicotomía, ¿verdad? Hay un problema teológico ahí. Así que la iglesia, hermanos, vemos que es llena del Espíritu Santo y es empoderada por el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de Dios en el mundo. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo hasta aquí? Ok, estamos ahí, estamos en el proceso, ¿verdad? Y no todo el mundo lo sabe. Las experiencias del Espíritu son para la edificación personal, para la edificación de la iglesia local y para la edificación del mundo. O sea, el Espíritu lo recibimos, pero ese Espíritu nos cambia y nos transforma y tiene que tener una repercusión en lo que nosotros hacemos en el mundo. La historia de hoy de Pentecostés es una historia muy reconocida. El día de Pentecostés es una fiesta judía tradicional. Y en esta fiesta venían personas de Jerusalén, pero venían a Jerusalén de muchas partes del mundo. Como leímos el texto bíblico, habían judíos que vivían en otras partes del mundo por generaciones y ellos migraban entonces a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y habían personas de otros países y otros pueblos que se habían convertido al judaísmo y migraban entonces a Jerusalén para celebrar esta fiesta de Pentecostés. Entonces, imagínense, hermano, una gran reunión de diferentes personas, de diferentes naciones, de diferentes lugares, se reúnen en Jerusalén. Y durante esta fiesta es cuando el Espíritu desciende sobre los discípulos y discípulas de Jesucristo. Todas las personas que vinieron a la fiesta de Pentecostés, de repente cuando escuchan la algarabía, escuchan a la gente hablando en su idioma, cuando ellos no esperaban que se hablara en su idioma. Escuchan a la gente hablando en su idioma y están hablando las buenas nuevas de salvación en el idioma de ellos. Y ellos quedan sorprendidos. La historia dice que el Espíritu le dio la habilidad, el don de hablar en lenguas a otras personas, a otros lenguajes. Y habían otras personas mirando, especialmente los locales, y decían, esta gente lo que están es borracho porque no entendemos el lenguaje que están hablando.
Mientras unos están diciendo, esta gente lo que están es borrachos, no saben lo que están diciendo, los extranjeros decían, estamos escuchando las maravillas de Dios en mi propio lenguaje. ¿Verdad? Los discípulos, si vemos, miramos a los personajes de la historia, vemos que los discípulos siguieron las directrices de Jesús. El último capítulo de Lucas, Jesús le dice, vayan a Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, vemos que cuando antes de Jesús irse dice, vayan y reciban el Espíritu Santo. Van a recibir poder, la promesa del Espíritu. Va a venir sobre ustedes dentro de pocos tiempos. Y los ángeles les recuerdan, Jesucristo se fue, pero recuerden también que ustedes tienen que ir a recibir el Espíritu Santo. Al parecer los discípulos estaban reunidos en un lugar y ellos obedecieron lo que Jesús les había mandado. El texto, cuando vemos lo que dice sobre los discípulos, dice que ellos estaban unidos en un mismo espíritu. Había unidad entre ellos en un lugar. Y de repente hubo un viento y se asentaron lenguas como de fuego. El Espíritu Santo, sin nadie manipularlo, sin nadie mandarlo, sin ningún humano darle instrucciones, desciende cuando Él quiere sobre este grupo de personas. Hay varias cosas que nos enseña este texto. A Dios nadie lo puede controlar. La importancia de las lenguas para Dios. No solamente las lenguas para edificación personal, pero esto es una teología más paulina cuando habla de las lenguas que son para edificación personal, las lenguas que son para edificación de la iglesia, pero en este caso el texto habla de las lenguas que son para predicar las buenas nuevas de salvación. Es importante notar que en ese aposento alto había más personas que los 12 discípulos. Habían mujeres, habían niños, habían jóvenes. Por eso es que en este capítulo 2, cuando usted va del verso 14 en adelante, cuando Pedro está dando su discurso, él recuerda la promesa de Joel. Y la promesa de Joel dice, los ancianos, los niños, los jóvenes verán visiones. Para todos y todas es el Espíritu Santo de Dios. Ellos comienzan a hablar otras lenguas, volvemos a la historia, en diferentes idiomas. Por el poder que les daba el Espíritu. Es claro, el verso 4. Todos quedaron llenos del Espíritu. El poder que les daba el Espíritu. El Espíritu está envuelto en la vida de ellos, en la vida de la iglesia. Es quien empodera a la iglesia para llevar las buenas nuevas de salvación. Y para llevar la misión de Dios en el mundo. Así que el Espíritu los empodera. El propósito de las lenguas en este contexto no es la edificación personal o espiritual de los que hablan, sino dar testimonio acerca de Jesucristo a otras personas que hablaban otros lenguajes en este contexto. En otras palabras, ellos escucharon el testimonio de Jesús en su lengua materna. Y este es el famoso evento de Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre la iglesia. Al instante que el Espíritu desciende sobre la iglesia, ellos se van fuera del aposento alto, al mundo, ¿verdad? Se van a la plaza pública, se van al lugar público, al lugar de reunión, se van fuera del aposento para hablar las buenas nuevas de salvación. Así que hay una relación entre el evento de Pentecostés, la misión de la iglesia, que no se trata de la llenura del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo en el contexto del aposento alto, sí hay un momento, hay un espacio donde se debe buscar, porque ¿qué ellos hacían reunidos en ese lugar? Yo me imagino, y como más adelante se revela, quizás estaban en ayuno, oración, quizás estaban recordando las enseñanzas de Jesús, quizás estaban meditando, quizás estaban cantándole a Jesús, quizás estaban pensando, planificando el futuro de la iglesia. Ellos estaban envueltos en una práctica, en una disciplina espiritual o en varias disciplinas espirituales y estaban preparando sus corazones para recibir el Espíritu, ¿verdad? Pero tan pronto reciben el Espíritu los impulsa hacia afuera para hacer la misión de Dios, para predicar las buenas nuevas de salvación. Así que el empoderamiento del Espíritu en el contexto de Hechos 2, y usted lo va a ver a través de todo el libro de Hechos, el Espíritu llega a las personas
a la iglesia y la empodera para hacer su misión en el mundo. Y la iglesia es la que tiene el mensaje de las buenas de salvación, de las buenas nuevas de salvación. El mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de santificación. Como cualquier nombre que usted le quiera llamar a este mensaje de las buenas nuevas de salvación, lo tiene la iglesia. Y el Espíritu impulsa a la iglesia y empodera a la iglesia, capacita a la iglesia para llevar entonces este mensaje. Recuerden el sermón pasado, la lección número 1 que hablamos. El Espíritu está activo en el mundo. El Espíritu está trabajando en el mundo. Y vamos a ver que la lección de hoy es cuando el Espíritu empodera a la iglesia, es para llevar a cabo su misión en el mundo. Amén. Ahora bien, habiendo dicho esto y hablado un poco sobre este contexto de Hechos 2, ¿qué podemos aprender? Y ya lo he recalcado varias veces durante el sermón. Número 1, el empoderamiento del Espíritu es para llevar a cabo la misión de Dios. Y la misión de Dios no es otra cosa que Dios quiere traer su shalom, su paz, su restauración, su reconciliación, que todos los humanos florezcan. Esto es una palabra clave, florecer. Que la humanidad florezca al mundo. Ese es el mensaje de la iglesia. A través de Jesucristo, nuestro Señor. Un solo Señor. ¿A quién? Bueno, Jesucristo. Siri, ya está tocando a Siri. Tenemos un solo Señor. Entonces, el empoderamiento del Espíritu es para llevar a cabo la misión, hermano. Mucha gente lo ha interpretado mal. Hay mucha gente, yo he escuchado a través de mi peregrinaje cristiano, en diferentes contextos, de Puerto Rico a Estados Unidos, y contexto hispano, contexto anglo, han interpretado de que los dones y la experiencia del Espíritu los hace a ellos más poderosos o más poderosas. Y cuando vemos lo que dice la Escritura es que el Espíritu y los dones y lo que te ha dado Dios es para ponerlo a su servicio. Dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Así que el empoderamiento del Espíritu no es para placer personal. Es para llevar el testimonio de Jesucristo con más efectividad a un mundo que lo necesita. Pero no podemos quitar el evento de que necesitamos orar, ayunar y estar conectados con Dios. ¿Verdad? Es importante esa conexión con Dios. Es importante conectarnos con Dios. Hay gente que dice, pero yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, Dios no me puede usar, pero no se conectan con Dios. Entonces, cuando veamos más adelante la historia del mago que aparece aquí en el libro de Hechos, dice, ¿cómo se obtiene ese poder? Pues yo tengo plata, yo tengo dinero, vamos a poner dinero y tú me das los dones, me das los talentos y compramos los talentos de Dios. No, los discípulos dicen, no, eso no se compra, eso es un don de Dios. Entonces, por un lado, tenemos que reconocer que ese empoderamiento del Espíritu viene a través de una experiencia personal. Y hay que buscar la experiencia personal con Dios. Y que Dios se nos revele y que Dios llene nuestras vidas. Eso no lo podemos quitar. Yo tengo mis experiencias personales con Dios y entiendo que en la vida de un discípulo y una discípula cristiana las experiencias son necesarias y son vitales para la transformación de la persona. Eso es una cosa importante. Pero decir de que las experiencias son para nosotros solamente y no crean cambios y transformaciones en nuestras vidas, entonces ya ahí nuestra teología la tenemos que corregir. Nuestras experiencias nos deben transformar y nos deben ayudar a ser mejores testigos de Dios en el mundo. Así que el empoderamiento del Espíritu es para llevar a cabo esa misión. No es para tú decir, yo tengo los 9 dones, o yo tengo los 20 dones, o yo tengo 3 dones, o tengo 5 llamados. ¿Y qué haces para Dios? No, nada, pastor, yo no hago nada. Solamente vengo a la iglesia y enseño lo que tengo y me voy. Bueno, hay que corregir eso. Eso es importante. Lo otro es, el Espíritu creó una iglesia multilingüe y multicultural. Eso es importantísimo.
ese evento de Pentecostés, vemos cómo ya los discípulos de Jesús eran mayormente de donde era Jesús, de esa región, eran judíos, mayormente de ahí. Ya aquí la iglesia comienza a tomar otro rumbo. Y el Espíritu crea una iglesia multilingüe y multicultural. Las minorías son importantes para Dios. Toda esa gente que vinieron hablando otros lenguajes, de otros lugares, Dios le dice, yo no le voy a dar el don a esa gente para que entiendan arameo, o hebreo, o griego, o lo que se está hablando en ese tiempo. No, 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 no. Yo voy a empoderar a mi iglesia para que hablen el lenguaje de esa gente, porque su lenguaje es importante también. Eso es una movida de Dios muy inclusiva. Y las minorías son importantes para Dios. Y Dios desde el principio quiso que la iglesia sea una iglesia multilingüe. O sea, que no todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Que esto es importante, que la revelación de Dios en Cristo Jesús puede ser traducida, lo que llama la Minsane, la traducibilidad del Evangelio, a cualquier lenguaje. No así el Islam. El Islam tú tienes que aprender a árabe, ¿verdad? Pero en el cristianismo no. Desde el principio Dios dijo, no, todo el mundo va a escuchar el Evangelio en su lengua materna. Por lo tanto, no hay una lengua superior a otra. Esto es importante, hermano, cuando hablamos de inclusividad. Así que, por un lado es la lengua, por otro lado es la cultura, porque la lengua está amarrada a quienes somos culturalmente. Entonces vemos que una cultura y una lengua no podía controlar a Dios ni al Evangelio de Jesucristo. La cultura judía, vemos que el Evangelio no era solamente para ellos y ellas, sino que en esta movida vemos que el Evangelio explícitamente en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu, Dios utilizando a su iglesia, el Evangelio es para todo el mundo. Y en esta primera experiencia, cuando el Espíritu desciende, cuando Dios desciende, la persona del Espíritu sobre la iglesia, vemos que lo primero que hace es dar a comunicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas de diferentes culturas que estaban allí. Eso es importante, porque todas esas personas regresaron a su hogar. Y regresaron hablando su lengua y entendiendo el Evangelio en su propio lenguaje. Por lo tanto, ellos siguieron comunicando en su propia lengua el Evangelio de Jesucristo. Así que Dios incluye a todos y todas. Y esto es importante, hermanos. Porque para yo ser cristiano o cristiana, yo no tengo que saber ni arameo, ni hebreo, ni griego koiné, ni cualquier tipo de griego, ni tengo que hablar latín. Para yo ser cristiano, Dios desde el principio en el evento de Pentecostés vemos que hizo provisión para mi idioma español, para el inglés, para el italiano, para cualquier otro idioma que se hable alrededor del mundo. Porque Dios es un Dios inclusivo y el Espíritu crea una iglesia multilingüe y multicultural. Pastor, ¿y qué significa esto? Un poquito más profundo. Lo que significa, hermanos, es que ninguna tradición cristiana, ninguna denominación, ninguna iglesia independiente, ningún concilio, ningún predicador, ningún evangelista, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta puede decir que yo soy el único que tiene la revelación de Dios. Que yo soy el único que tiene la verdad. Porque esa verdad es una gran mentira. Porque la Escritura nos enseña en el libro, en el evento de Pentecostés, y si algo Dios se quería asegurar es que todos y todas los seres humanos disfrutaran de la experiencia del Espíritu y escucharan el Evangelio y la revelación de Dios de manera personal, individual, en su propia lengua y en su propia cultura. O sea, que cualquier predicador o predicadora, incluyéndome a mí, que diga que yo soy el único que tiene la revelación de Dios y este es el camino trazado que debemos seguir todas las personas, es una gran mentira, hermano.
nadie puede controlar la revelación de Dios. Nadie puede controlar el Espíritu de Dios. Sea profeta, sea apóstol, sea pastor, cualquier nombre, hermano. Aun si se llama ángel, puede controlar la revelación de Dios. Todo esto lo he podido sacar de Hechos capítulo 2. Quiero concluir en esta mañana, creo que me fui hoy como un poquito más. Está bien, está bien. Ay, María me está dando permiso para más. Así que, hermano, eso es importante. Porque hay personas que hay personas que piensan, no, esa persona Dios la usa. No, esa persona está llena de Dios, que lo que diga esa persona es Dios mismo hablando. Tenemos que ser cuidadosos. Mano, yo escucho predicadores, evangelistas, pastores hablando, no, esta es la verdad y así es que es, y si no es así, tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de expresiones. Tiene que haber oportunidad para escuchar otras personas, lo que Dios está hablando y haciendo en otras personas, incluyéndome a mí yo como pastor. Yo tengo que estar sensible a lo que Dios me dice a través de todos mis hermanos y hermanas con los cuales yo comulgo, ¿verdad?, en nuestra congregación. Ahora sí concluyo. Pensemos y actuemos claramente. Varios puntos, hermano. Voy a 3 puntos aquí y culmino. ¿Estoy buscando la unidad del Espíritu en la iglesia? Esa es una buena pregunta que nos debemos hacer. El evento de Pentecostés vemos que esos apóstoles, hombres, mujeres también habían, y niños y jóvenes, estaban buscando en unidad a esa promesa del Espíritu. Y es una buena pregunta que nosotros nos hagamos, ¿verdad? Unidad y uniformidad no es lo mismo. Aunque hayan desacuerdos, estamos de acuerdo en algunos puntos principales y vitales para la iglesia. Y recordar también que el Espíritu crea unidad. Cuando el Espíritu desciende, ya la iglesia está buscando unidad, pero también el Espíritu es quien mantiene la unidad. En la serie pasada estuve hablando de lo que era la unidad y la importancia de que el Espíritu es quien crea y mantiene esa unidad. Y vemos que en 1 Corintios, hermanos, esa iglesia tenía todos los dones, hablaban lengua, brincaban, danzaban, enseñaban, tenían grandes líderes. Y Pablo las acusa y le dice, mire, tienen grandes líderes, pero tienen grandes problemas también. Tienen todos los dones, pero no tienen frutos. Así que es parte importante de buscar esa unidad. La segunda pregunta es, ¿estoy dando testimonio de Jesucristo en el poder del Espíritu? El Espíritu, para nosotros poder dar un testimonio efectivo de Jesucristo, necesitamos la llenura del Espíritu. Y la teología paulina, que es la que usualmente utilizamos para hablar de la llenura del Espíritu, es clara. Tienes que deshacerte de estas cosas. Tienes que vaciarte de estas cosas. Tienes que negarte, tienes que crucificar estas cosas para que entonces el Espíritu entre en ti. Deseos carnales y por ahí usted puedo seguir pasiones, acciones que van en contra de Dios. Tienes que dejar eso. Ese es el viejo hombre, la vieja mujer. Tienes que cultivar esa nueva naturaleza. Y en medio de ese vaciamiento, entonces viene la llenura del Espíritu. Especialmente teología basada en Gálatas, la epístola de Gálatas. Así que piensen en eso. Y cuando usted recibe esa llenura, es para impulsarlo para hacer la misión de Dios en el mundo. Que eso pues tiene diferentes interpretaciones y diferentes maneras de manifestarse. Y la otra pregunta que podemos pensar y actuar para que actuemos en esta semana, ¿qué estoy haciendo para que personas de otra cultura escuchen el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo para que personas de otra cultura escuchen el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Ya? Porque nosotros aquí yo creo que hablamos español. Pero hay otra gente que habla inglés, y hay otra gente que habla francés, y hay otra gente que habla sus lenguas nativas, hay otra gente que habla ruso, hay otra gente que habla mandarín, y hay otra gente que habla coreano, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos hacer para que esas personas escuchen las buenas nuevas de salvación? Bueno,
Estoy predicando con mis acciones. Aunque yo no sepa hablar el lenguaje de otro, sí puedo actuar de una manera cristiana, impulsado por el amor de Dios. ¿Verdad? Pero no podemos olvidar que la querigma también es poderosa. Predicar con mis palabras. No solamente predicarnos con nuestras acciones, que yo actúo bien, hago el bien, hago todo esto inspirado y motivado por el amor de Dios, pero también hay un momento de hablar. ¿Qué tal de las personas que sí hablan español y que sí te pueden entender? Pues ellos necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación en acción, pero también con palabras. Necesitamos las palabras para que las personas nos entiendan. Y esto es importante. Acción y palabras. Así que, hermanos, el empoderamiento del Espíritu es para la misión de la iglesia. No es para comprarlo, no es para tú recibir un éxtasis simplemente, sino es para llevar a cabo la misión. Nuevamente quiero aclarar, yo personalmente creo que sí las experiencias son vitales en la vida del individuo, pero no podemos decir que las experiencias son solamente personales. Las experiencias personales tienen que tener repercusión en la vida de la iglesia y en lo que hacemos fuera de la iglesia. Así que recordemos eso y permitamos que el Espíritu en esta semana nos llene con su presencia. Amén.